Más vale bueno conocido. Un programa divulgante, divulguero, divulgado. Un programa de ciencias, va. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Más vale bueno conocido. Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea. Un programa de divulgación. Más vale bueno conocido. Estanislao Jiménez Corte nos viene guiando por la selvática producción de Jorge Luis Borges. Allí hay ejemplares únicos al lado de casos más bien modestos, menos pretenciosos. Con su linterna ha identificado la zona periodística de los textos y desde hace un rato viene estableciendo relaciones entre las piezas periodísticas y el resto de la obra borgiana. Vale la pena seguirlo. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar. Mejor, hablemos. El entrevistado se acomoda. Los sillones que encontramos libres no son los más indicados para una charla de a dos, grabador mediante. Se trata de una especie de trono, de esos con los que sueña cualquier televidente cuando se saca los mocasines y se dispone a hacer zapping, buscando una serie, un documental, una serie que se deje ver y nos atrape. Son de esos asientos profundos, anchos, especiales para descansar, para echarse y quedar con los pies casi en el aire, en un acto de liberación articular. Pero para sostener una conversación, tanto quien pregunta como quien responde deben ubicarse en una cornisa del butacón y hacer cierto esfuerzo por mantenerse erguidos, mirando al otro, siguiendo lo que dice, lo que provoca una irremediable fatiga moderada. Se entiende mejor ahora esos pequeños gestos corporales en busca de relajación, en procura de una mejor posición que, en realidad, nunca llegará porque lo único que estaba a mano es ese espacio, esos muebles pensados para otra cosa. Sobreponiéndose, Jiménez Corte acepta responder si en la indagación encontró que el periodismo y la literatura en Borges tenían puntos de contacto. Yo en mi trabajo lo que planteo es ciertas relaciones de continuidad entre el Borges periodista de los primeros años y el Borges escritor consagrado de los años 40 o 50. Por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos las recurrencias y los autoplagios permanentemente de frases que el Borges joven escribe a sus 20, 25 años y que 30, 40 años después repite en otro texto, y esto es muy interesante, de ficción o de no ficción. Te voy a poner un ejemplo. Hay una frase que usa Borges en uno de los prólogos a sus libros que dice: vida y muerte han faltado a mi vida. Esa frase está antes, varios años antes, no recuerdo ahora precisamente, en otro texto donde Borges se está refiriendo a un autor que es Swinburne, donde él dice: vida y muerte le han faltado a esa vida. Entonces es muy interesante ver esas relaciones de continuidad o de ruptura entre el Borges periodista y el Borges, digamos, escritor consagrado del después. Y después hay otra cosa que yo planteo a modo de hipótesis, que es que, digamos, esos primeros años de formación y de profunda gimnasia periodística influyeron notablemente en la obra de Borges, porque él tiene él, digamos, tiene declarativamente un rechazo con el periodismo. Siempre dijo que el periodismo era un absurdo conceptual y un montón de cosas. Pero en lo que nosotros podemos considerar su praxis, es una praxis que va en contrario, sobre todo en los primeros años, entre las décadas del 20 y del 40, donde Borges publica y mucho. Y yo te diría que uno no solo ve relaciones de continuidad, autoplagios, recurrencias, repeticiones y qué sé yo, sino que yo estoy convencido de que ahí se observa el Borges latente que luego va a desarrollar y va a mejorar su estilo en los libros posteriores. Y te pongo otro ejemplo que me acuerdo ahora. Hay un libro de Borges de ensayos del año 1925 que se llama Inquisiciones, que es su primer libro de ensayos. Ese libro de ensayos Borges después no lo agrega a sus obras completas, pero en el año 1952 él publica un libro que se llama Otras Inquisiciones, que es quizás
el libro de ensayos más, yo te diría, más acabado de Borges, el mejor te diría que es, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay unas relaciones de continuidad y yo creo que Borges adquirió en esos años una práctica y una gimnasia de la escritura y de la publicación que necesariamente le tienen que haber servido, ¿no? El Jorge Luis Borges, ya consagrado como escritor e incluso el polemista ácido de declaraciones políticas donde lo popular aparece despreciado, tuvo un prólogo existencial que se extendió hasta la década de los 60 y que tuvo al trabajo en medios como un eje vertebrador de búsquedas. Su trabajo no se circunscribió a la escritura de ensayos literarios o comentarios de publicaciones o de autores. De hecho, su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia, fue inspirado en una serie de artículos aparecidos en la revista Multicolor de los sábados que editaba Crítica, un diario por momento simplemente de consumo popular y otras directamente sensacionalista. Ese ejercicio de forzar los bordes de lo previsible fue lo que le atraía al escribir para medios y ayuda a entender cómo siguió hasta 1962 produciendo artículos para revistas menores dirigidas a las damas como El Hogar. A nuestro entrevistado, Estanislao Jiménez Corte, le interesa detectar las asimetrías y correspondencias entre obras tan diversas del mismo autor. Nos viene comentando, con una pasión que se advierte en el tono de voz, el calibre de estos hallazgos, reunidos en un libro que refleja una investigación con la que se posgraduó. Parece animarlo la idea de que el periodismo fue, para Borges, un laboratorio. Y uno no puede sino imaginarlo al autor de Otras Inquisiciones, hurgando en historias, diccionarios y lecturas, como si fuera un mecánico sobre el motor, engrasado, sudoroso y obsesionado. Conceptualmente nosotros lo incluimos en una categoría que es el ensayo periodístico. Nosotros tomamos la categoría de ensayo de varios autores, partiendo de Michel de Montaigne en adelante, hacemos todo un recorrido sobre la categoría de ensayo que es vista por muchos autores, Steinberg, Barberio y demás, como el antecedente necesario del periodismo de opinión actual. Entonces nosotros decimos que Borges escribe ensayos. Ahora, ese ensayo recibe el calificativo de periodístico por varias razones. Porque primero son publicados en prensa, luego se genera a partir de la necesidad de lo que algunos autores llaman la autoconfiguración de Borges como autor. Tienen una circulación social como textos periodísticos de opinión y proponen una especulación libre del pensamiento como el ensayo, ¿no? Uno podría decir, bueno, son ensayos a secas, son ensayos periodísticos, son ensayos literarios publicados en prensa. Bueno, sí, digamos, ¿no? Nosotros decimos que son ensayos periodísticos en el sentido de que son las primeras publicaciones que Borges hace expresamente para la prensa, ¿no? Y que circulan a partir de ahí. A cualquiera de nosotros se le podría ocurrir que es bueno saber qué tienen de especial las metáforas que utiliza Borges en sus escritos publicados en la prensa, que justifiquen una investigación al respecto. Lo que nosotros hacemos, lo voy a explicar muy sintéticamente, es trabajar con una corriente que se llama la teoría de la metáfora conceptual. Bueno, hay varios autores pero que se originan en Aristóteles, ¿no? Entonces estos autores que dicen que la metáfora no es un embellecimiento o un artificio del lenguaje. Dicen que la metáfora tiene un carácter y un sentido profundamente conceptual, es decir, que uno piensa a través de metáforas. Entonces, Borges utiliza muchas metáforas para pensar sus ensayos periodísticos. Nosotros decimos que son operaciones indagatorias. No es una cuestión estilística para embellecer un texto o para poner un ornamento. Él quiere pensar las cuestiones a través de metáforas, ¿no? Por eso yo veo que estás muy bien orientado. ¿Y qué tienen de características las metáforas borgianas? Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es proponer un modelo de análisis que clasifica las metáforas según la retórica, según la relación metáfora-retórica y metáfora y gramática, y hablamos de la conceptualización de las metáforas conceptuales y de las estrategias y tácticas de las metáforas. Para hacerlo muy sintéticamente, lo que nosotros decimos es, en primer lugar, hay toda una utilización de las metáforas como operación indagatoria, como operación del pensamiento, y en segundo lugar, lo que se ve en Borges muy claramente es la
aparición notable de lo que llamamos nosotros las metáforas adjetivadas, es decir, hay un adjetivo que funciona al modo del foco de la metáfora, que es lo que caracteriza todo el enunciado metafórico, que es la categoría que utilizamos, y una profunda estrategia irónica. Es decir, Borges en esos primeros años funciona a partir de una estrategia que nosotros llamamos de autoridad y de ironía. Borges toma un objeto, lo critica, lo sopesa y, decimos nosotros, hay una inoculación de la burla, es decir, se termina burlando o ironizando sobre el, sobre el objeto que critica, ¿no? Esto en términos muy generales. Después nosotros hacemos toda una clasificación sobre las metáforas borgianas y en muchos casos también lo que hacemos es vincularla con, con metáforas que utilizó él en su vida adulta y no en estos primeros años. Ya volvemos con Estanislao Jiménez Corte, guía en este viaje para conocer un poco más sobre Borges periodista. La ciencia sin guardapolvo ni trajecito, ¿eh? Sencillo y de alpargatitas. Más vale bueno conocido. Un programa de entre casa, papacho.